El 30 de noviembre de 1892, en el austroecuatoriano, nació Andrés F. Córdoba. El país todavía olía a tinta fresca de decretos y a pólvora vieja de guerras civiles. En las casas se hablaba bajo. En las plazas se discutía fuerte. Su fecha de muerte, el 8 de diciembre de 1978, queda lejos, pero su vida empieza en un lugar concreto. Calles empedradas, tejas húmedas, campanas que marcan horas como si fueran órdenes. En Cuenca, el frío no solo entra por la puerta, entra en los huesos y obliga a la gente a apretar el paso, a guardar las manos en los bolsillos, a cuidar el papel, porque el papel se arruga y se pierde. En esa ciudad, un niño aprende pronto dos cosas: que la palabra pesa y que el silencio también. Los mayores hablan de pleitos, hablan de linderos, hablan de herencias, hablan de firmas que valen más que una mula, y hablan de jueces que pueden cambiar una vida con una frase corta. En una mesa de madera, con marcas de cuchillo, se apilan hojas. Algunas son cartas, otras son recibos, otras son copias de escrituras. El papel tiene bordes irregulares, la tinta se corre si cae una gota de agua, y el agua cae siempre, porque la lluvia en el austro no pide permiso. Andrés crece mirando esos papeles como si fueran mapas, no mapas de ríos, mapas de poder. La escuela le enseña disciplina, cuadernos cosidos con hilo, plumas que raspan, tinteros que manchan los dedos. El maestro revisa con una regla, y la regla no solo mide, también castiga. En casa, la ropa se remienda, los zapatos se lustran hasta que parecen nuevos, no por vanidad, por respeto. En una ciudad de abogados y curas, la apariencia es un argumento. El joven Andrés aprende a hablar sin gritar, aprende a escuchar sin asentir, aprende a esperar el momento exacto para decir una palabra. Eso también es una forma de defensa. La Universidad de Cuenca aparece como un horizonte cercano. No es un edificio cualquiera, es una promesa. Una puerta hacia un mundo donde la ley se estudia como si fuera una máquina. En los pasillos, el aire huele a cera de piso y a papel viejo. Las paredes guardan ecos de discusiones, las ventanas dejan entrar una luz blanca, fría. Esa luz hace que la tinta se vea más negra. Allí, el derecho no es una idea abstracta, es un oficio. Se aprende con códigos en la mano, se aprende con ejemplos de pleitos reales, se aprende con nombres de artículos que se repiten como oraciones. El estudiante carga libros pesados, los forra con papel grueso, los amarra con una cuerda para que no se abran. En los márgenes escribe notas pequeñas, no para adornar, para recordar. En esa época, estudiar derecho significa memorizar y discutir. Significa leer en voz alta. Significa sostener una tesis frente a un profesor que no perdona imprecisiones. Una fecha mal dicha puede derrumbar un argumento. Un término mal usado puede volverse una trampa. Andrés se acostumbra a la precisión, a la coma, al punto, a la palabra exacta. En Cuenca, el derecho también tiene un tono moral. Se habla de orden, se habla de deber, se habla de la república como si fuera una casa que hay que mantener limpia, y se habla del abogado como si fuera un guardián. Pero la República Ecuatoriana no es una casa tranquila. Es una casa con puertas que se abren a patadas, con gobiernos que duran poco, con rumores que corren más rápido que los periódicos. El joven lo sabe. Lo escucha en la calle. Lo escucha en la barbería. Lo escucha en el mercado, entre sacos de granos y olor a cuero. La política llega a Cuenca como llegan las tormentas. Primero un cambio en el aire, luego un murmullo. Después el golpe. En los años de su formación, el país vive tensiones constantes, los nombres de presidentes cambian, los uniformes aparecen en las noticias, las juntas se forman y se disuelven, y la ley, esa máquina que él estudia, parece moverse al ritmo de otros motores. Eso no lo aleja, lo empuja. En su mesa de estudio, Andrés ordena papeles, no solo apuntes, también recortes, pequeños fragmentos de prensa, anuncios oficiales, textos que hablan de reformas, textos que hablan de crisis. El papel de periódico es áspero, mancha los dedos, se rompe fácil, pero guarda el pulso del país. En la universidad, los profesores discuten casos, hablan de competencias, hablan de jurisdicciones, hablan de cómo se redacta una demanda, hablan de cómo se sostiene una defensa. La mecánica es concreta. Primero se identifica el hecho, luego se busca la norma aplicable, después se construye el argumento, y al final se pide una decisión. Pero en Ecuador, muchas veces, la decisión ya está tomada antes del argumento. Eso se aprende tarde. Y duele. Andrés todavía está en la etapa de la fe. Fe en el expediente. Fe en el sello. Fe en la firma. Un expediente no es solo un montón de hojas. Es un cuerpo. Tiene portada. Tiene folios numerados. Tiene anexos. Tiene constancias. Tiene un orden que pretende domar el caos. El cuero de una carpeta se gasta en las esquinas. Se ablanda con el uso.
se mancha con lluvia y polvo. Y cada marca cuenta un viaje. Cuenca no es Quito. Quito es el tablero grande. Cuenca es la raíz. Y la raíz, para un jurista, es el hábito. En la ciudad, los juzgados tienen un ritmo propio. Se abren temprano. Se cierran cuando la luz cae. Los escribanos mojan la pluma. Los sellos golpean el papel con un sonido seco. Los litigantes esperan en bancas duras. El joven Andrés observa. No entra todavía como protagonista. Entra como aprendiz. Mira cómo un abogado se inclina sobre una mesa. Mira cómo baja la voz para decir algo al oído del cliente. Mira cómo se endereza para hablarle al juez. El juez escucha con cara de piedra. A veces mira el techo. A veces mira el reloj. A veces mira el expediente como si buscara una salida. En ese mundo, la paciencia es una herramienta. La insistencia también. Y la reputación vale más que un discurso. Andrés entiende que el derecho no vive solo en los libros. Vive en la gente que lo aplica. Y la gente tiene miedos. Tiene lealtades. Tiene deudas. Tiene amigos. En la universidad se habla de principios, en la calle se habla de consecuencias. Esa tensión se le mete en el cuerpo. Se vuelve una forma de caminar, una forma de mirar, una forma de callar. Su formación jurídica avanza. Exámenes orales, tesis, lecturas interminables, códigos que se actualizan, decretos que aparecen de pronto. En Ecuador, un decreto puede cambiar una carrera, puede abrir una puerta, puede cerrar un tribunal, puede crear un cargo. Puede borrar una institución. El estudiante aprende a no enamorarse de la estabilidad. Aprende a trabajar con lo que hay. Y a guardar copias. Guardar copias es sobrevivir. Una copia en papel carbón. Una copia con firma. Una copia con sello. Una copia que se guarda en un cajón seco. En Cuenca, el clima obliga a cuidar los documentos. La humedad come los bordes. El moho aparece como una sombra. El papel se ondula. La tinta se apaga. Por eso, cuando un jurista guarda un documento, lo protege como si fuera pan. Porque lo es. Es alimento para un argumento futuro. Andrés empieza a ser conocido en el ambiente universitario no por escándalos, por constancia, por disciplina, por esa manera de sostener una idea sin perder la calma. La vocación pedagógica aparece temprano, no como un título, como un gesto. Explica a un compañero, presta un libro, corrige una cita, se queda después de clase para discutir un artículo. En el austro, enseñar es también formar carácter. No se trata solo de repetir leyes. Se trata de aprender a pensar como abogado, a desconfiar de lo obvio, a pedir pruebas, a ordenar hechos. Esa forma de pensar se vuelve su armadura, pero una armadura pesa y cansa. En el país, los rumores de cambios políticos son constantes. Se habla de militares, se habla de conspiraciones, se habla de reformas, se habla de crisis económicas. En Cuenca, esas noticias llegan con retraso, pero llegan en periódicos doblados. Llegan en cartas, llegan en conversaciones en la puerta de la iglesia. Andrés escucha nombres de líderes nacionales, escucha apellidos que se repiten, escucha historias de caídas rápidas, y entiende que el poder en Ecuador no siempre se gana con argumentos. Aún así, el derecho ofrece una escalera que parece más limpia que otras, una escalera que permite subir sin ensuciarse las manos. Al menos eso parece al principio. El joven jurista se gradúa en un país que no promete calma. Su título no es un trofeo, es una llave. Y una responsabilidad. El abogado recién formado empieza con lo básico: consultas, escritos, trámites, firmas. La mecánica del trabajo legal es repetitiva. Se redacta a mano, se copia, se revisa, se vuelve a copiar. Una palabra mal escrita puede invalidar un documento. Un nombre incompleto puede abrir una disputa. Una fecha equivocada puede destruir una defensa. Por eso, el abogado aprende a revisar como si buscara grietas en una pared, con paciencia, con obsesión. En su escritorio, la luz de una lámpara cae sobre el papel. La sombra de su mano se mueve con la pluma. El sonido es constante. Ras, ras, ras. En la calle, la vida sigue. Carretas, vendedores, campanas, perros. Y de vez en cuando, un grito político que atraviesa la plaza. Andrés empieza a dar clases o a vincularse con la vida académica. La Universidad de Cuenca no es solo un lugar de estudio, es un centro de influencia regional. Allí se forman jueces, abogados, funcionarios. En un país inestable, formar funcionarios es tocar el futuro. Es sembrar gente que un día firmará decretos o los resistirá. En el aula, el profesor no solo dicta, interroga, pide definiciones, pide ejemplos, pide que el alumno sostenga una posición. El alumno tiembla a veces. No por miedo al profesor, por miedo a equivocarse en público. Andrés aprende a manejar ese miedo, lo transforma en método. Si no sabe, busca. Si duda,
pregunta. Si se equivoca, corrige. Esa ética de corrección lo acompaña. Y también lo expone, porque en política, corregir a alguien puede ser una ofensa. Y en Ecuador, las ofensas se cobran. En los años previos a 1925, el país acumula tensiones, la economía se sacude. Las élites se enfrentan. Los militares miran con impaciencia. La Revolución Juliana de 1925 está en el horizonte histórico. Todavía no ha ocurrido, pero el aire ya cambia. Se siente en la conversación pública. Se siente en la desconfianza hacia el viejo orden. En Cuenca, esos movimientos se perciben como ondas. No se ve el epicentro, pero se siente el temblor. Andrés, desde su mundo de códigos y aulas, entiende algo esencial. La ley no es solo un texto, es una relación de fuerzas. Un artículo puede ser perfecto, pero si nadie lo respeta, es papel. Si un cuartel decide otra cosa, es papel. Si una junta lo borra, es papel. Esa idea no lo vuelve cínico, lo vuelve cuidadoso. En su carpeta de trabajo, guarda borradores. Guarda notas de clase. Guarda recortes. Guarda cartas. Una carta puede ser una invitación, puede ser una advertencia, puede ser una puerta. El papel de carta suele tener membrete, a veces un escudo, a veces un nombre en relieve, a veces solo una línea elegante. Cuando llega una carta importante, se abre con cuidado. Se lee una vez. Se lee 2 veces. Se dobla de nuevo. Se guarda. En el austro, la vida pública se mezcla con la vida privada. Todos se conocen. Todos tienen un primo. Todos tienen un compadre. Eso hace que la reputación sea frágil. Un rumor puede destruir años de trabajo. Una acusación puede cerrar un aula. Andrés cuida su nombre como cuida sus documentos. Con orden. Con discreción. Pero la ambición de incidencia nacional está ahí. No como un grito. Como una dirección. Quito aparece como una palabra que pesa. Allá están los ministerios. Allá están los grandes debates. Allá se decide el destino de provincias enteras con una firma. Para un jurista del austro, Quito puede ser una oportunidad y puede ser una trampa. En Cuenca, el abogado puede ser respetado. En Quito, puede ser usado. Puede ser empujado a un bando. Puede ser obligado a elegir. Andrés todavía está construyendo su base. Su prestigio nace en el aula y en el escritorio. Nace en la forma de redactar. Nace en la forma de argumentar. En esa etapa, su vida tiene un ritmo casi monástico. Trabajo temprano. Lectura. Clases. Escritura. Revisión. La noche trae silencio. Y el silencio trae preguntas. ¿Qué vale más, el principio o el resultado? ¿Qué se hace cuando la ley choca con la urgencia? ¿Qué se firma cuando el país arde? Esas preguntas no se responden en un examen, se responden en crisis. En el Ecuador del siglo XX, las crisis no son excepciones. Son estaciones. Andrés mira el país como un jurista. Busca estructura, busca coherencia, busca continuidad. Pero la continuidad se rompe con facilidad. Un golpe, una renuncia, una junta, un decreto. En su escritorio, el expediente crece. No solo el de un caso, el de su vida. Papeles doblados, borradores de discursos, notas de lectura, recortes con titulares que hablan de cambios. El cuero se gasta más en las esquinas, las hojas se amarillean. El olor a papel viejo se vuelve familiar. En la universidad, los estudiantes lo miran como a alguien que sabe, y eso crea una obligación. No puede improvisar, no puede mentir, no puede prometer lo que no puede sostener. Esa disciplina lo prepara para algo más grande, aunque él todavía no lo diga en voz alta. En Cuenca, la vida pública tiene ceremonias, actos, discursos, conmemoraciones. En esos eventos, la palabra se usa como herramienta, se mide el tono, se mide la frase, se mide el gesto. Andrés aprende a hablar para convencer, no para lucirse. Un discurso se escribe primero en borrador. Se tacha, se reescribe, se vuelve a leer, se prueba en voz baja, se ajusta el ritmo, se corta lo innecesario, porque una frase larga se pierde y una frase corta se clava. En el austro, la gente recuerda lo que se clava. Recuerda una línea. Recuerda un gesto. Recuerda una firma. La firma es un acto físico. Se toma la pluma. Se apoya la mano. Se traza el nombre. La tinta tarda un segundo en secar. Ese segundo puede ser el más largo. Andrés entiende que firmar es comprometerse y que comprometerse en Ecuador puede costar caro. Por eso, antes de firmar, lee. Antes de hablar, escucha. Antes de aceptar, pregunta. Esa prudencia no es cobardía, es cálculo, es supervivencia. En los años 20, el país se mueve hacia un quiebre. La Revolución Juliana de 1925 no nace de la nada, nace de malestar, de desigualdad, de cansancio. Los jóvenes oficiales miran a los viejos políticos con desprecio.
Los comerciantes miran la economía con miedo. Los trabajadores miran el futuro con rabia. En Cuenca, esas fuerzas se sienten como presión en el pecho. No se ven tan claras como en la capital, pero se sienten. Andrés, jurista y profesor, está en una posición extraña. No manda tropas, no controla bancos, no dirige periódicos nacionales. Pero tiene algo, tiene lenguaje legal, tiene prestigio académico, tiene acceso a instituciones, y en un país que cambia a golpes, las instituciones son trincheras. A veces protegen, a veces atrapan. En su vida cotidiana, la política entra por detalles. Un alumno que llega con un rumor, un colega que baja la voz en el pasillo, un funcionario que pide consejo. El consejo de un jurista puede ser un salvavidas, o puede ser una cuerda al cuello. Andrés aprende a medir el riesgo, no con intuición, con hechos. ¿Quién firma ese documento? ¿Quién lo respalda? ¿Quién lo puede negar mañana? ¿Dónde queda la copia? La copia vuelve a ser central, porque la memoria institucional en Ecuador se rompe, se quema, se pierde, se esconde. Un archivo puede desaparecer en una noche, un acta puede ser arrancada, un libro de registros puede ser reemplazado. Por eso, el jurista guarda como si el futuro fuera un juicio. En Cuenca, el sonido de la imprenta es un latido. Las hojas salen calientes. El olor a tinta es fuerte. Los titulares se leen en la calle. Andrés lee con ojo clínico. Busca lo que no se dice. Busca lo que se insinúa. Busca el nombre que aparece y el que falta. La prensa de época no solo informa, también amenaza, también protege, también negocia. Un artículo puede elevar a un hombre y puede hundirlo. Andrés entiende que su carrera no dependerá solo de su talento, dependerá de cómo navegue ese mar. En la universidad, la formación jurídica en el Austro tiene un orgullo propio. No se siente inferior a Quito. Se siente distinta, más austera, más metódica, más pegada a la realidad de provincias. Esa identidad marca a Andrés. Lo vuelve un hombre de raíz, un hombre que vuelve a Cuenca incluso cuando mira hacia la capital. En su escritorio, el orden es casi obsesivo. Papeles por fecha, notas por tema, cartas por remitente. Ese orden no es manía, es defensa, porque cuando llegue el momento de responder, tendrá que hacerlo con pruebas, con documentos, con actas, con textos. Y ese momento se acerca. El país se prepara para cambios que no pedirán permiso. Los gobiernos se tambalean, las alianzas se rompen. Los discursos se endurecen. Andrés, todavía en su etapa de construcción, siente el tirón, el aula lo llama. ¿El poder también? En Cuenca, una tarde cualquiera, el viento levanta polvo en la calle. El polvo se mete en la ropa, se mete en los libros, se mete en la garganta. Él cierra una carpeta de cuero gastado, la aprieta contra el pecho, y camina con paso firme. No sabe exactamente qué le pedirá el país, pero sabe que el país pedirá algo. Y pronto, porque en Ecuador, la ley puede cambiar en una noche, y al día siguiente, alguien tiene que explicarla, alguien tiene que escribirla, alguien tiene que defenderla. Y Andrés F. Córdoba ya está en el lugar donde se fabrican esas defensas. Entre el papel y la voz, entre la clase y el expediente, entre Cuenca y la sombra de Quito. La primera vez que el nombre de Andrés F. Córdoba empieza a circular fuera del aula, no suena a consigna, suena a recomendación. Un colega lo menciona en voz baja, un juez pregunta por él sin levantar la mirada. Un secretario anota el apellido con lápiz, por si acaso. En Cuenca, el ascenso público no llega con fanfarrias. Llega con papeles. Un oficio con membrete. Una citación. Un encargo que parece pequeño. El papel viene doblado en 3. Tiene una marca de humedad en la esquina. La tinta del sello está un poco corrida. Y aún así, manda. Andrés lo lee de pie. Lo vuelve a leer sentado. Luego busca una hoja limpia, la alisa con la palma. Y empieza a responder con letra pareja. En esos años, la vida institucional funciona como un reloj viejo. A veces da la hora exacta. A veces se atrasa. A veces se detiene sin aviso. Pero todos fingen que sigue. Un trámite empieza en una ventanilla. El ciudadano entrega una solicitud escrita a mano. El empleado la recibe sin sonreír. La registra en un libro grande, con columnas. Fecha, nombre, asunto, número. Luego viene el sello. Un golpe seco, y el papel ya no es solo papel. Es un expediente en potencia. El expediente se arma con hilo. Se perforan las hojas con una lesna. Se pasa el cordel. Se hace un nudo, y ese nudo decide el orden de la historia. Andrés aprende a leer expedientes como otros leen rostros. Busca contradicciones. Busca omisiones. Busca la frase que alguien escribió para cubrirse. En Cuenca, un abogado joven puede vivir de pleitos de linderos y herencias, pero si quiere entrar al espacio público, necesita otra cosa. Necesita confianza de los que firman. Esa confianza se gana con puntualidad, con discreción,
con la capacidad de no hablar de más en el café, y con una habilidad clave: escribir claro. Un informe mal escrito es un arma contra quien lo firma. Una coma puede cambiar una obligación. Una palabra puede abrir una demanda. Andrés escribe como si cada línea fuera a ser leída por un enemigo, porque en Ecuador, tarde o temprano, lo será. En la universidad, su presencia ya no es solo la del profesor. Empieza a ser la del hombre al que se consulta. Un estudiante llega con un caso familiar. Un comerciante pide una opinión sobre un contrato. Un funcionario pregunta cómo sostener una resolución. Las preguntas no vienen con teoría, vienen con urgencia, vienen con miedo. Un padre teme perder una propiedad. Un empleado teme perder el puesto. Un alcalde teme firmar algo que mañana lo lleve a juicio. Andrés escucha, no interrumpe. Pide fechas, pide nombres completos, pide copias. La copia es su obsesión práctica. No confía en la memoria. No confía en la palabra suelta. Confía en el papel con sello. En su escritorio, el cajón de la derecha guarda papel carbón. El de la izquierda guarda sobres. En el centro, un tintero pesado. Y al lado, una regla para alinear márgenes. La regla no es un adorno. Es una forma de control. En un país que se desordena, él ordena la página. La política, mientras tanto, se mete por las rendijas. Un periódico llega con titulares nerviosos. Se habla de oficiales jóvenes. Se habla de bancos. Se habla de reformas que suenan a amenaza. En Quito, el aire es más delgado y la intriga más espesa. En Cuenca, la intriga viaja en tren, en cartas, en rumores. Pero llega. Andrés empieza a recibir invitaciones a reuniones. No son mítines, son tertulias con café oscuro y pan duro. Se habla de la República como si fuera un paciente enfermo. Se discute qué órgano falla. Alguien menciona la palabra modernización, otro responde con la palabra disciplina. Un tercero mira la puerta, por si entra alguien no invitado. Andrés no se lanza a hablar primero, deja que los demás se expongan. Luego hace una pregunta corta, una pregunta que obliga a precisar: ¿con qué norma se haría eso? ¿Quién la aplicaría? ¿Quién la firmaría? ¿Y quién la obedecería? Las respuestas suelen ser vagas, y esa vaguedad le confirma algo. La política promete. El derecho exige. Su primer contacto real con el poder no llega como un cargo brillante, llega como trabajo técnico. Redactar, revisar, corregir. Un proyecto de ordenanza municipal, por ejemplo, no se escribe con inspiración, se escribe con estructura. Vistos, considerandos, artículos, disposiciones. Se enumeran competencias, se citan leyes superiores. Se prevén sanciones. Luego se imprime, se reparte, se debate en una sala con bancas de madera, y al final, alguien levanta la mano. En esa sala, Andrés ve por primera vez la distancia entre el texto y la intención. Un concejal quiere castigar a un rival, otro quiere proteger a un amigo, y el texto se vuelve campo de batalla. Él aprende a detectar la trampa en una frase, aprende a decir no sin decir no, aprende a proponer una redacción alternativa que desactiva el veneno. Eso le gana respeto. Y también enemigos, porque el que impide una trampa se convierte en obstáculo, y los obstáculos se apartan. Una mañana, un mensajero llega con un sobre más grueso. El papel es mejor, el membrete es más serio, la firma al final tiene un trazo seguro. Le piden un dictamen, no una opinión de pasillo, un dictamen formal. Un dictamen es una pieza de precisión. Se describe el hecho, se enumeran antecedentes, se citan normas, se concluye con una recomendación. Y lo más importante, queda archivado. Puede ser usado años después. Puede ser leído por otro gobierno. Puede ser arma o escudo. Andrés lo sabe. Por eso, antes de escribir, revisa todo. Pide el expediente completo, cuenta los folios. Verifica que no falte una hoja. Si falta, lo anota. Si hay tachones, los describe. Si hay firmas dudosas, las compara. En Ecuador, una firma puede ser auténtica y aún así ser negada, y una firma falsa puede ser defendida con descaro. El papel no siempre protege, pero ayuda. La ciudad sigue con su rutina. Campanas, carretas, vendedores de frutas, y en medio, el murmullo de la política nacional. La Revolución Juliana de 1925 está ya lejos, pero su onda llega. Llega como un cambio de tono en los oficios. Llega como un nuevo tipo de sello. Llega como nombres nuevos en los cargos. Los viejos equilibrios se rompen, y cuando se rompen, los juristas se vuelven necesarios. Alguien tiene que justificar, alguien tiene que redactar, alguien tiene que convertir el golpe en norma. Andrés siente el tirón. No lo celebra. Lo registra. En los pasillos universitarios, los estudiantes preguntan qué significa lo que pasa. No preguntan por ideología, preguntan por consecuencias. ¿Se anulan contratos? ¿Se cambian jueces? ¿Se respetan sentencias? ¿Se mantienen impuestos? Andrés responde con cautela. No promete estabilidad,
Explica procedimientos. Si un gobierno cae, los actos administrativos pueden revisarse. Si se declara nulidad, se abre un camino de recursos. Si se cambia la autoridad, se reordena la cadena de mando. La cadena de mando es la palabra que nadie dice en voz alta, pero todos la sienten. En una oficina pública, la cadena se ve en detalles. ¿Quién se sienta en la cabecera? ¿Quién firma con tinta azul y quién con negra? ¿Quién tiene acceso al sello? El sello es poder. Un sello sin control es caos. Andrés empieza a frecuentar oficinas donde el sello se guarda bajo llave, llaves pequeñas, de metal frío, guardadas en bolsillos internos, como si fueran armas. En esas oficinas, el aire huele a papel húmedo y a tabaco. Las ventanas están cerradas por el frío. La luz entra en franjas. Un secretario escribe en máquina. Tac, tac, tac. Luego arranca la hoja. La sopla para secar la tinta. La entrega para firma. Andrés observa la mecánica. Sabe que ahí se decide el país real. No en discursos, en formularios. Un nombramiento se hace con un oficio. Se registra, se notifica, se publica o se oculta. Si se publica en el registro oficial, ¿existe para todos? Si no se publica, existe solo para los que mandan. Y eso es peligroso. Andrés insiste en la formalidad. Insiste en el registro. Insiste en la constancia. Esa insistencia lo vuelve útil para unos y sospechoso para otros, porque el poder de emergencia prefiere la niebla. La niebla permite negar, permite cambiar, permite borrar. Una tarde, en una mesa de madera, alguien le desliza un borrador. No tiene membrete, no tiene número, solo texto. Le piden que lo mejore, que lo haga presentable, que lo vuelva legal. Andrés lo lee y siente el filo. El texto busca ampliar facultades, busca reducir controles, busca acelerar decisiones. Él no se levanta, no hace escándalo, toma la pluma y empieza a marcar, cambia verbos, agrega límites, introduce plazos, exige motivación escrita. No lo hace por romanticismo, lo hace porque sabe cómo termina un poder sin límites. Termina devorando a los suyos. El hombre que le entregó el borrador frunce el ceño. No le gusta ver límites, pero acepta porque necesita el barniz jurídico. Así entra Andrés al espacio público, no por aplausos, por necesidad ajena. En Cuenca, su nombre empieza a aparecer en conversaciones más amplias. Se habla de él en el colegio de abogados, se habla de él en la universidad, se habla de él en oficinas municipales. Y cuando un nombre circula, llega el siguiente paso. La invitación a Quito. Quito no se anuncia con trompetas, se anuncia con un telegrama. El telegrama es breve, frío, sin adjetivos. Se solicita su presencia para asuntos de interés público, fecha, hora, lugar. Andrés dobla el papel con cuidado, lo guarda. Y esa noche casi no duerme. El viaje no es cómodo. La carretera muerde. El polvo se pega a la ropa. El frío cambia de intensidad como si jugara. En el trayecto, él repasa mentalmente artículos, no por memoria, por defensa. En Quito, el ritmo es otro. Hay más uniformes, más autos, más prisa. Los edificios oficiales tienen pasillos largos, pisos que crujen, puertas con placas metálicas. Un ujier lo guía. Le pide que espere. Le ofrece una silla dura. En la sala de espera, otros hombres miran al suelo. Algunos llevan carpetas, otros solo un sombrero en las manos. Cuando lo llaman, entra a una oficina con escritorio grande. Sobre el escritorio, un montón de papeles y un cenicero lleno. La conversación es directa, le hablan de reorganización, le hablan de reformas, le hablan de la necesidad de juristas serios. No le prometen gloria, le prometen trabajo. Le piden que participe en comisiones, que revise proyectos, que asesore. Andrés pregunta por el marco. Pregunta quién firma. Pregunta dónde se archiva. Pregunta qué pasa si cambia el gobierno. La respuesta es un silencio corto. Luego una frase que no tranquiliza, se hará lo necesario. Esa frase, en Ecuador, puede significar cualquier cosa. Andrés acepta con condiciones implícitas, no lo dice en voz alta, pero lo practica. No firma sin leer, no entrega un texto sin copia, no se compromete sin constancia. En Quito, descubre otra mecánica, la del pasillo. El pasillo es donde se negocia lo que el papel no dice. Un saludo puede ser un pacto, una palmada puede ser una amenaza. Un hombre le ofrece un café, otro le ofrece un consejo. Un tercero le ofrece una alianza. Andrés escucha y guarda distancia. Sabe que el jurista puede ser usado como escudo. Si algo sale mal, el técnico carga la culpa. El político se lava las manos. En una mesa de trabajo, se discute un texto legal. Cada palabra se pelea. No por gramática. Por poder. ¿Quién nombra? ¿Quién destituye? ¿Quién controla el presupuesto?
¿Quién decide sobre jueces? Andrés propone fórmulas que suenan neutras, pero no lo son. Son diques. Un dique no detiene el río para siempre, pero compra tiempo. Y el tiempo, en política ecuatoriana, es oro. Un mes puede ser una era. Una semana puede ser un abismo. En Quito, Andrés también aprende el precio de la visibilidad. Un nombre en un documento puede ser una diana. Un discurso en un acto puede ser una sentencia futura. Por eso, cuando le piden hablar en público, mide cada frase. No improvisa. Escribe. En su cuarto de hospedaje, la mesa es pequeña. La lámpara tiembla con el viento. El papel se curva por la humedad. Él escribe y reescribe. Tacha. Vuelve a empezar. Ensaya en voz baja. Corta palabras largas. Deja frases cortas, porque una frase corta sobrevive al ruido. Y el ruido en Quito es constante. El discurso, cuando llega el momento, no es incendiario. Es jurídico. Habla de procedimientos. Habla de garantías. Habla de responsabilidad. Algunos aplauden por cortesía. Otros no aplauden. Lo miran como si midieran su utilidad. Después del acto, un hombre se le acerca, le habla de un cargo. No lo nombra con claridad. Lo insinúa. Andrés pide detalles. Periodo. Funciones. Firma. Dependencia. El hombre sonríe sin alegría. Le dice que eso se verá. Esa vaguedad es una alarma. Andrés lo siente en el estómago. En los días siguientes, lo ponen a revisar documentos que llegan con prisa. Oficios con errores. Decretos con fechas confusas. Nombramientos sin fundamento. La prisa es enemiga del derecho, pero la prisa es el idioma del poder. Andrés trabaja hasta tarde. Sus dedos se manchan de tinta. Sus ojos arden. En un documento encuentra una contradicción evidente. Un artículo dice una cosa. Otro la niega. Lo señala. Lo devuelve. Pide corrección. La respuesta es un gesto de fastidio. No hay tiempo. Andrés insiste. Sin corrección, habrá demandas. Habrá nulidades. Habrá caos. El funcionario lo mira como si fuera ingenuo. Le dice que el caos ya está. Solo quieren administrarlo. Esa frase se le queda pegada. Administrar el caos. En ese punto, Andrés entiende el verdadero choque. No es entre partidos. Es entre método y urgencia. El método exige pasos. La urgencia exige resultados. Y el país, en esos años, vive de urgencias. Andrés regresa a Cuenca con más papeles de los que llevó. Papeles doblados. Papeles con anotaciones. Papeles con sellos frescos. En el tren o en el camino, los guarda como si fueran frágiles. No por el papel. Por lo que implican. En Cuenca, la gente lo recibe con curiosidad. No le preguntan por teorías, le preguntan qué vio. Él responde con prudencia. Dice que hay cambios. Dice que hay tensiones. Dice que el país se mueve. Y vuelve al aula. Pero el aula ya no es la misma. Ahora, cuando habla de instituciones, sabe cómo se doblan. Cuando habla de garantías, sabe cómo se recortan. Cuando habla de firmas, sabe cómo se consiguen. Los estudiantes lo notan. Su tono es más seco, más concreto. Les explica cómo se redacta un recurso, cómo se presenta una queja, cómo se pide una certificación. Les enseña a pedir constancias, a exigir copias, a no confiar en promesas verbales, porque el abogado que no tiene copia está desnudo. En la vida pública local, empiezan a buscarlo más. Un municipio necesita asesoría. Una institución educativa necesita reglamentos. Un juzgado necesita criterio. Andrés se convierte en puente, entre la norma y la práctica, entre Cuenca y Quito. Ese puente se pisa, se usa y a veces se rompe. Una mañana, un amigo le advierte que su nombre aparece en un artículo de prensa. No es un elogio, es una insinuación. Dicen que es cercano a tal grupo, dicen que redacta para tal interés, dicen que su pluma sirve a otros. Andrés compra el periódico, lo lee con calma. Siente el golpe en silencio. El papel de periódico mancha los dedos. La tinta se queda en la piel como una acusación. Él no responde con rabia. Responde con archivo. Busca sus copias, ordena fechas. Revisa qué firmó y qué no firmó. Porque en política, la defensa no es un grito, es una cronología. En una carpeta, encuentra un oficio con su letra en los márgenes. No es su firma, es su corrección. Eso puede salvarlo. O puede hundirlo. Depende de quién lo lea. En esos años, la frontera entre asesorar y comprometerse es delgada. Un jurista puede creer que solo mejora un texto. Pero el texto, una vez publicado, se vuelve bandera. Y las banderas atraen fuego. Andrés empieza a seleccionar con más cuidado, no acepta todo. No se presta a cualquier redacción. Eso le cuesta oportunidades. Y le gana respeto de algunos, pero también lo deja expuesto. Porque el que no se alinea se vuelve sospechoso para todos. En una reunión, alguien le pide que firme una carta colectiva,
Una carta de apoyo a una decisión nacional. La carta está escrita con frases amplias. Habla de patriotismo. Habla de orden. Habla de necesidad. Andrés la lee y busca lo concreto. No lo encuentra. Pregunta qué decisión exacta respaldan. Pregunta qué consecuencias tendrá. Pregunta quién asume responsabilidad. Le responden con irritación. Le dicen que no es momento de dudas. Andrés dobla la carta. La devuelve. Dice que necesita tiempo. Esa negativa, aunque sea suave, se recuerda. En Ecuador, se recuerda más una negativa que un favor. En Cuenca, su trabajo académico sigue, pero su vida ya está marcada por el roce con el poder. Un día, un estudiante le trae un recorte de Quito. Hablan de nuevas medidas. Hablan de reorganizaciones. Hablan de cambios en instituciones. Andrés lo lee y siente el reloj. Cada reorganización abre una ventana, y esa ventana se cierra con violencia. En su escritorio, el montón de papeles crece. Hay borradores de reglamentos. Hay cartas de invitación. Hay notas de reuniones. Algunos papeles tienen manchas de café, otros tienen marcas de dedos, otros tienen dobleces repetidos. Cada doblez es un viaje. Cada viaje es una decisión. En la vida pública, llega un momento en que ya no basta con asesorar. Te piden que te sientes en la mesa. Te piden que votes. Te piden que firmes. Andrés siente que ese momento se acerca, lo siente en la frecuencia de los telegramas. Lo siente en el tono de las llamadas. Lo siente en la manera en que lo saludan. Ya no lo saludan como profesor, lo saludan como pieza. Y una pieza, en un tablero inestable, puede ser sacrificada. En Quito, vuelven a llamarlo. Esta vez no es para revisar un texto, es para asumir una función más visible. Le hablan de responsabilidad nacional. Le hablan de confianza. Le hablan de su prestigio. El prestigio, en boca de un político, puede ser halago o carnada. Andrés pide el documento de nombramiento, pide ver el alcance. Pide saber quién lo respalda. Le muestran un borrador. Tiene espacios en blanco. Falta una fecha. Falta un número. Él señala los vacíos. Pide que se complete todo antes de aceptar. El funcionario se impacienta. Le dice que eso se arregla después. Andrés no cede. Después es nunca. Esa insistencia provoca un silencio tenso. Luego, una concesión. Le prometen el documento completo. Le prometen publicación. Le prometen respaldo. Andrés sabe que las promesas no son garantías, pero también sabe que si se aparta, otros ocuparán el lugar. Y esos otros quizá no pondrán límites. Esa es la trampa del jurista en tiempos de golpes. Si entra, se ensucia. Si no entra, deja el campo libre. En su cuarto, esa noche, abre su carpeta más gastada, saca hojas, las ordena por fecha, escribe una lista mental de riesgos. No la pone en papel. No quiere que exista. Piensa en Cuenca, piensa en sus alumnos, piensa en su nombre. Piensa en Quito, piensa en los pasillos, piensa en el sello bajo llave. Al día siguiente, cuando le entregan el documento ya completo, lo lee línea por línea. Verifica competencias, verifica duración, verifica dependencia. Luego mira el espacio de la firma. La pluma está lista, la tinta brilla. Ese segundo antes de firmar se estira, como si el tiempo también pidiera una garantía. Andrés firma. Y en ese instante, su vida deja de ser solo la de un jurista que observa. Ahora es un jurista que queda registrado. El papel se seca. El sello cae. El número se anota. Y con ese número, su nombre entra en una lista que otros leerán con lupa. En los días siguientes, empieza el trabajo real. Reuniones tempranas. Documentos urgentes. Decisiones que no esperan. Le piden que sostenga una postura en un debate. Le piden que defienda un texto ante críticos. Le piden que explique por qué se hizo así, y no de otra forma. Andrés usa su método. Habla de competencias. Habla de límites, habla de procedimientos. Pero la sala no siempre escucha razones. A veces solo escucha lealtades. Un hombre lo interrumpe. Le dice que el país necesita mano firme. Otro le dice que el país necesita libertad. Andrés responde con una frase corta. El país necesita reglas que no cambien cada semana. Esa frase cae pesada. Algunos asienten, otros lo miran con frialdad, porque pedir reglas estables es pedir que alguien renuncie a su ventaja. En Quito, la presión sube. Se rumorea un nuevo cambio. Se rumorea una ruptura. Los pasillos se llenan de susurros. Los funcionarios guardan papeles en cajones. Algunos queman borradores en ceniceros. Andrés ve cómo el miedo cambia la conducta. El que ayer firmaba con seguridad, hoy tiembla. El que ayer prometía, hoy evita miradas. En una oficina, un secretario le confiesa que faltan actas, que un libro de registros desapareció, que alguien lo sacó de noche. Andrés siente un frío distinto. No es el frío de Cuenca. Es el frío de la impunidad. Sin actas, no hay memoria. Sin memoria, no hay defensa. Él pide copias de lo que pueda. Pide certificaciones, pide constancias.
Algunos se las dan, otros se niegan. Le dicen que no conviene. Le dicen que es peligroso. Andrés entiende que el reloj ya está corriendo más rápido y que su influencia, por fin real, puede durar menos de lo que tardó en construirla. Una tarde, recibe un recorte de prensa con un titular duro. Hablan de traiciones. Hablan de depuraciones. Hablan de cambios inminentes. El papel cruje en su mano. La tinta huele a amenaza. Esa noche, en su mesa, coloca varios documentos en fila. Nombramiento. Dictámenes. Borradores corregidos. Cartas. Los mira como si fueran pruebas en un juicio que todavía no empieza. Y entonces llega la noticia que cambia el aire. Un movimiento en la capital, un reacomodo de fuerzas. Un nuevo mando que no reconoce lo anterior. Lo que ayer era reforma, hoy es error. Lo que ayer era legal, hoy es sospechoso. Andrés siente como su mayor logro jurídico empieza a volverse frágil, como papel mojado. Y en ese punto, la pregunta deja de ser teórica. Se vuelve personal. Sostenerse en el cargo y aceptar el nuevo juego, o sostenerse a sí mismo y pagar el precio. El sello puede cambiar de manos en una noche. La firma puede volverse evidencia, y el expediente, ese que él cuidó como pan, puede convertirse en su propia jaula. En la madrugada, Quito suena distinto. No es el ruido de carros. Es el golpe de botas en piedra mojada. En una esquina, un guardia bosteza con el fusil colgado. En otra, un hombre corre con un paquete bajo el brazo. El paquete va envuelto en papel estraza. La cuerda aprieta como si amarrara un secreto. Andrés llega temprano, no por disciplina, por instinto. En la puerta del edificio, el ujier ya no bromea. Revisa nombres en una lista. La lista está escrita a mano. La tinta se ve fresca. Adentro, el aire huele a cera de piso y a tabaco viejo. Las ventanas están cerradas. La luz entra como cuchillos delgados. En el pasillo, alguien susurra un apellido. Otro responde con una fecha. Nadie dice la palabra golpe. Pero todos caminan como si la pisaran. En su oficina, el escritorio está igual, pero el cenicero está lleno. Alguien fumó ahí de noche. Andrés abre su carpeta. Saca el nombramiento, lo mira como se mira una herida. El papel tiene un sello redondo. La tinta del sello ya no brilla. Se ha vuelto mate. En el margen, su propia letra. Una corrección, una frase que puso para limitar un poder. Esa frase ahora puede ser su salvavidas, o su condena. Depende de quién mande hoy. Un secretario entra sin tocar, trae un oficio nuevo. El membrete cambió. No es un cambio elegante, es un cambio brusco. Como si hubieran arrancado una página y pegado otra. El oficio ordena revisar actos anteriores, pide informes en 24 horas, exige nombres, nombres completos, cargos, fechas, firmas. Andrés siente el reloj, no el de la pared, el de la calle. Se sienta, alinea el papel con la regla y empieza a escribir. Primero, antecedentes. Luego, competencia. Luego, límites. Escribe como si cada palabra fuera a ser leída en un tribunal. Porque puede serlo. En Ecuador, el tribunal cambia de cara, pero no de hambre. En la sala contigua, se oye una discusión. Una voz golpea la mesa. Otra voz responde con calma falsa. Andrés no se asoma. Sigue escribiendo. La tinta corre pareja. A media mañana, lo llaman. No por teléfono. Por un mensajero. El mensajero no trae saludo. Trae una orden. Reunión inmediata. La sala es grande. Las sillas son duras. En la cabecera, un hombre nuevo. El hombre nuevo no se presenta. No hace falta. Todos lo miran como se mira a un juez. Sobre la mesa hay un montón de papeles. Algunos tienen grapas. Otros tienen manchas de café. El hombre nuevo habla de limpieza. Habla de responsabilidad. Habla de corregir excesos. No menciona nombres. Pero mira a Andrés cuando dice la palabra excesos. Andrés escucha. No discute. Toma notas. Su lápiz raspa el papel. Ese sonido lo calma. Es un sonido de control. El hombre nuevo pide un informe jurídico, quiere una base para anular, quiere una base para destituir, quiere que el derecho haga el trabajo sucio, sin mancharle las manos. Andrés pregunta por el expediente. Pide folios, pide actas. El hombre nuevo sonríe sin calor. Dice que el expediente está incompleto. Dice que se perdió material. Andrés no se sorprende. Se le endurece la mandíbula. Sin expediente, todo es barro. Al salir, un colega lo alcanza en el pasillo. Le habla rápido. Le dice que anoche sacaron libros de registro. Le dice que los metieron en un camión. Le dice que nadie firmó salida. Andrés vuelve a su oficina, abre el cajón. Busca sus copias. Las copias son su refugio. Papel carbón. Firmas repetidas. Fechas. Saca una certificación. Tiene un número. Tiene un sello. Ese sello es de un régimen anterior y eso puede ser veneno.
En la tarde, llega otro oficio. Este ya no pide, este ordena. Se dispone la revisión de nombramientos. Se dispone la suspensión de pagos. Se dispone la entrega de sellos, como si fueran armas. Andrés mira el sello de su oficina. Está en una caja de madera. La caja tiene una cerradura pequeña. La llave está en el bolsillo del secretario. El secretario tiembla. Andrés le pide la llave. No con autoridad, con urgencia. Abre la caja. Toma el sello, lo pesa en la mano. Es metal frío. Tiene bordes gastados. Ha pasado por muchas manos. Lo devuelve. No lo esconde. No lo rompe. Sabe que esconderlo sería confesión. Sabe que romperlo sería desafío. Y hoy, el desafío se paga caro. Esa noche, en su cuarto, el agua del lavamanos sale helada. Se lava las manos. La tinta no se va del todo. En la mesa, extiende recortes de prensa. Titulares grandes. Palabras duras. Hablan de traidores. Hablan de depuración. Hablan de patria. En un recorte, un columnista insinúa nombres. No los escribe completos. Los deja a medias. Andrés reconoce el estilo. Es el estilo del miedo. El miedo no acusa con pruebas. Acusa con sombras. Al día siguiente, el edificio amanece con más guardias. Los guardias no miran a los ojos. Miran bolsos. En la entrada, revisan carpetas. Abren sobres. Huelen el papel como si el papel pudiera explotar. Andrés pasa con su carpeta gastada. La abre él mismo. Muestra hojas. El guardia ve sellos, ve firmas. No entiende. Le devuelve la carpeta, pero lo mira como se mira a un hombre que sabe demasiado. En su oficina, lo espera un visitante. Traje oscuro. Zapatos limpios. Manos sin tinta. El visitante habla suave. Dice que conviene acomodarse. Dice que conviene colaborar. Dice que el país necesita continuidad. Pero su mirada dice otra cosa. Andrés le pide que sea preciso. ¿Qué quiere? ¿Qué documento? ¿Qué firma? El visitante saca un borrador. No tiene número. No tiene fecha. Es un decreto. Busca ampliar facultades. Busca cerrar controles. Andrés lo lee. Reconoce la música. La misma música de antes, pero más fuerte. El visitante le ofrece una pluma. La pluma es nueva. Brilla. Andrés no la toma. Pide el expediente que justifica el decreto. El visitante se encoge de hombros. Dice que el expediente se arma después. Después. Esa palabra vuelve como un golpe. Andrés devuelve el borrador. Dice que sin antecedentes no hay dictamen. El visitante no se enoja. Sonríe. Y esa sonrisa es peor. Se va sin despedirse. Deja el aire pesado. A media tarde, llaman a Andrés otra vez. Esta vez, la sala es más pequeña. Hay dos hombres. Uno escribe. El otro pregunta. Las preguntas no son jurídicas. Son personales. ¿Con quién se reunió? ¿Qué redactó? ¿Qué corrigió? Le piden que recuerde fechas. Le piden que recuerde nombres. Andrés responde con calma. No improvisa. Pide ver documentos. El hombre que escribe se detiene, levanta la vista. Dice que no hay documentos. Andrés siente un vacío. Sin documentos. La verdad es lo que ellos digan. Entonces hace lo único que puede. Construye su defensa con cronología. Dice el día. Dice la hora. Dice el lugar. Dice que corrigió un texto. Dice que no firmó. Dice que pidió límites. El hombre que pregunta lo mira fijo. Le dice que los límites estorban. Andrés no responde con teoría. Responde con una frase corta. Los límites evitan que mañana nos juzguen a todos. El hombre que pregunta se ríe. No es risa de humor. Es risa de amenaza. Lo dejan ir. Pero no lo liberan. En el pasillo, el secretario le pasa un papel doblado. Lo hace rápido, como si quemara. Andrés lo guarda sin leer. Camina hasta su oficina, cierra la puerta, abre el papel. Es una lista, nombres, cargos, una columna con una palabra al lado. Observado, separado, hatificado. Busca su nombre, lo encuentra. Al lado dice observado. No dice culpable, pero tampoco dice seguro. Esa noche, Quito se llena de rumores. En los cafés, la gente habla en susurros. Se dice que habrá renuncias. Se dice que habrá detenciones. Se dice que habrá exilios. Andrés no va al café. Se queda con sus papeles. Saca una carta vieja. Es de Cuenca. La letra es familiar. Habla de alumnos. Habla de exámenes. Habla de una biblioteca que necesita libros. Esa carta huele a otra vida. A tiza. A madera. La dobla con cuidado. La guarda. Al amanecer, llega un telegrama. No es invitación. Es citación. Le ordenan presentarse con todos los antecedentes de su gestión. Le dan 2 horas. 2 horas. Eso no es plazo. Es trampa. Andrés mete papeles en la carpeta. No mete todos. Selecciona. Elige lo que prueba. Elige lo que explica. Deja fuera lo que puede ser malinterpretado. No por culpa, por supervivencia.
En la calle, el frío muerde. La gente camina rápido. Nadie se detiene. En el edificio, lo hacen esperar. La espera es parte del castigo. En una mesa, un funcionario revisa sus papeles. Los toca con dedos secos. Los ordena mal a propósito. Andrés lo corrige, no con orgullo, con necesidad. El funcionario levanta una ceja. Le dice que aquí el orden lo ponen ellos. Andrés traga saliva. No discute. El funcionario encuentra una hoja con anotaciones, la levanta como si fuera prueba de delito. Le pregunta por qué escribió eso. Le pregunta por qué puso límites. Andrés responde con hechos. Dice que el texto original era más amplio. Dice que su corrección evitaba abusos. El funcionario se inclina. Le dice que los abusos son cuestión de perspectiva. Andrés mira la hoja, ve su letra, ve su propia trampa, porque su letra demuestra que estuvo ahí, y estar ahí ya es sospecha. Lo dejan salir. Pero le retienen copias. Le quitan 2 documentos, los guardan en un sobre. Andrés pide constancia de retención. Pide un recibo. El funcionario se ríe. Dice que no hace falta. Andrés insiste, no levanta la voz, pero no se mueve. Al final, le dan un papel simple, sin membrete, con una firma ilegible. Dice que se retienen documentos para revisión. No dice cuáles. Ese papel es casi inútil, pero es algo. En la tarde, Andrés vuelve a su oficina. Encuentra su escritorio revuelto, los cajones abiertos, el tintero movido, la regla fuera de lugar. No falta dinero, faltan papeles, faltan borradores, faltan notas, faltan copias. Se sienta, respira, y siente una rabia fría. No puede denunciar, no puede gritar, solo puede reconstruir. Empieza a escribir de memoria. Lista de documentos, fechas aproximadas, personas que los vieron. Cada línea es un intento de rescatar el pasado, porque el pasado es su única defensa. En los días siguientes, el trabajo se vuelve una carrera. Cada mañana hay una orden nueva. Se suspenden actos, se revisan contratos, se cambian autoridades, los mismos pasillos, pero otras caras. Andrés ve cómo se reescribe la legalidad, no con debate, con sellos. Un decreto llega con urgencia. Piden dictamen inmediato. El decreto anula una reforma que él ayudó a construir, la reforma que puso límites, la reforma que le costó enemigos. Andrés lee el decreto. Busca fundamentos. No hay, solo frases generales. Habla de necesidad pública. Habla de seguridad. Habla de interés nacional. Nada concreto, nada verificable. Le piden que firme el dictamen que lo avala. Le piden que lo legitime. Ese es el punto exacto. El punto sin retorno. Si firma, se queda. Si no firma, cae. Y caer no es solo perder un cargo, es perder protección. Es quedar a la intemperie. En su bolsillo, Andrés lleva una pequeña libreta. No es oficial, es suya. Ahí anota cosas mínimas. Una hora, un nombre, un lugar. La saca. Mira una anotación antigua. Un día de trabajo, una reunión, una frase. Esa frase la escribió porque le sonó peligrosa. Se hará lo necesario. Cierra la libreta. La guarda. En la oficina, el funcionario espera su respuesta. La pluma está sobre la mesa. Andrés pide tiempo para revisar. Le dan una hora. Una hora para decidir su vida. Se encierra. Abre su carpeta. Saca el texto de la reforma anterior. Lee su propio trabajo. Ve los límites. Ve los plazos. Ve las garantías. Recuerda las discusiones. Recuerda las manos golpeando la mesa. Recuerda las miradas. Recuerda también a Cuenca. Recuerda el aula. Recuerda a un estudiante preguntando ¿qué protege a un ciudadano? La respuesta siempre fue la misma. El papel con sello. La constancia. El procedimiento. Ahora le piden que convierta ese papel en nada. Andrés toma una hoja limpia. Escribe un dictamen. Pero no el que esperan. Describe el decreto. Enumera antecedentes. Y luego clava la frase, no se advierte motivación suficiente. No se acredita urgencia concreta. No se puede anular sin procedimiento. Firma. Pero firma ese dictamen. Cuando lo entrega, el funcionario lo lee. Su cara cambia. No grita. No hace escándalo. Solo dice que esto tendrá consecuencias. Lo dice como quien anuncia lluvia. Esa misma tarde, llega la consecuencia. Un oficio breve. Se dispone su separación del cargo. Se agradecen sus servicios. Agradecen. Como si fuera un favor. Andrés lee el oficio. Lo dobla. Lo guarda. Pide copia certificada. Pide fecha de notificación. Pide constancia. El secretario lo mira con pena. Le dice que no conviene insistir. Andrés insiste igual. Porque sin constancia, mañana dirán otra cosa. Le dan una copia simple. Sin sello. Sin número. Es casi una burla. Pero Andrés la guarda. Sale del edificio con su carpeta
En la puerta, el guardia lo mira distinto. Ya no es un hombre del Estado, es un hombre suelto. En la calle, el viento levanta polvo, el polvo se pega a los zapatos, se mete en la garganta. Andrés camina sin prisa. No porque esté tranquilo, porque sabe que coger atrae. En una esquina, compra un periódico, lo abre ahí mismo. En una nota pequeña, mencionan cambios. Mencionan nombres, no mencionan el suyo. Ese silencio también es un mensaje. Borrarlo es más fácil que atacarlo. Esa noche, en su cuarto, abre la carpeta, saca lo que le queda. Papeles doblados, recortes, cartas. Los ordena por fecha. Como si armara un caso, porque ahora su vida es un caso. Y el juez puede ser cualquiera. Al día siguiente, busca un tren o un transporte hacia el sur, no anuncia su salida. No se despide de todos. En la estación, el olor a carbón y aceite lo golpea. La gente carga bultos, gallinas en canastos, niños dormidos en hombros. Andrés sostiene su carpeta contra el pecho, como si fuera pan. El tren arranca con un tirón. Las ruedas golpean las juntas. ¡Tac, tac, tac! Ese sonido le devuelve algo. Un ritmo. Una línea. Mira por la ventana. Quito se aleja. No siente victoria. Siente alivio y rabia mezclados. Porque su mayor logro jurídico ya está siendo desarmado. Y él lo sabe. En Cuenca, lo reciben con preguntas. Él no cuenta todo. Cuenta lo necesario. Dice que el país cambió de manos otra vez. Dice que los papeles no bastan. Pero también dice que sin papeles no queda nada. Vuelve a la universidad. Entra al aula. La tiza cruje. El pizarrón está manchado de polvo blanco. Los estudiantes lo miran. Esperan una lección. Andrés no habla de héroes. Habla de recursos. Explica cómo pedir una certificación, cómo exigir un número de registro, cómo dejar constancia de una notificación. Les dice que un derecho sin prueba es un rumor. Y un rumor no detiene a un cuartel. En su casa, por las noches, sigue escribiendo. No panfletos, textos secos. Anota lo que vio, anota cómo se perdió un libro de actas. Anota cómo un decreto sin fundamentos se volvió ley por un día. Guarda esos textos. No los publica de inmediato, porque publicar también es exponerse. Y él ya aprendió el precio. Los años pasan con nuevas crisis. El país vuelve a tensarse. La guerra con el Perú en 1941 deja heridas. Se siente en los discursos, se siente en los presupuestos, se siente en el miedo. En Cuenca, llegan noticias de familias que pierden hijos. Llegan listas, llegan telegramas. Andrés ve cómo el Estado se vuelve más duro, más urgente, más dispuesto a saltarse pasos. Y otra vez lo buscan. Otra vez piden su pluma. Le piden opiniones, le piden textos. Le piden que ayude a sostener un edificio que se mueve. Andrés acepta algunas tareas, rechaza otras. Aprendió a medir el riesgo, aprendió que una firma puede durar más que una vida. En 1944, el país vuelve a estallar. La Revolución de Mayo cambia el aire. En Quito, las calles se llenan. En Cuenca, los periódicos llegan con retraso, pero llegan. Andrés lee sobre juntas. Lee sobre caídas. Lee sobre promesas de nueva constitución. Y sabe lo que viene. Comisiones, debates, textos. Otra vez el derecho llamado a vestir la fuerza. Lo invitan a participar. Le hablan de reconstrucción. Le hablan de garantías. Andrés viaja o se comunica como puede. Con cartas, con oficios, con intermediarios. Los documentos vuelven a circular. Borradores de artículos. Propuestas de reformas. En esos papeles, Andrés busca siempre lo mismo. ¿Quién controla? ¿Quién responde? ¿Quién puede ser juzgado? Porque un Estado sin responsabilidad es un arma sin seguro. En una discusión, alguien propone facultades amplias. Dice que son necesarias para gobernar. Andrés responde con una pregunta. ¿Qué pasa cuando gobierne el enemigo? Esa pregunta corta el aire, porque todos saben que el enemigo cambia de nombre cada año. El ciclo constitucional de 1945 trae esperanza en papel. Artículos, garantías, promesas. Andrés ve el texto, ve avances, ve también grietas. Sabe que una constitución puede ser hermosa y aún así ser pisoteada. Lo ha visto, lo ha olido, lo ha tocado con dedos manchados de tinta. En los años siguientes, su vida se vuelve una cuerda tensa, a veces más cerca del aula, a veces más cerca del poder. Cada vez que se acerca al poder, el suelo tiembla. Cada vez que vuelve al aula, trae polvo de pasillo en los zapatos. En 1963, otra crisis, otra interrupción, otra junta. Los nombres cambian, la mecánica se repite, se revisa, se anula, se depura. Andrés ya no es joven, pero su carpeta sigue gastándose. Los papeles se vuelven más amarillos. Los recortes se deshacen en las esquinas. En 1972, otra sacudida, otro mando, otra urgencia.
Andrés mira el país como se mira un expediente interminable. Cada folio contradice al anterior. Cada sello tapa otro sello. En sus últimos años, su prestigio existe, pero no lo protege del todo. El prestigio abre puertas. También enciende envidias. A veces lo invitan a actos, a veces lo dejan fuera. A veces lo citan como autoridad. A veces lo silencian. Él sigue con su método. Ordena, copia, archiva. Porque aprendió una verdad simple: el poder cambia de uniforme. Pero el papel, si sobrevive, puede hablar. En diciembre de 1978, su vida se apaga. Quedan sus textos. Quedan sus correcciones en márgenes. Quedan también los huecos. Los libros de actas que desaparecieron, los decretos sin fundamento, las firmas que se volvieron culpa. Y queda esa imagen persistente, un hombre que quiso poner límites con tinta, en un país donde la tinta se seca rápido, y el sello cambia de mano en una noche. En Cuenca, el aire tiene otro peso, huele a leña húmeda, y a pan recién salido del horno. En la calle, las piedras guardan el frío de la madrugada. Y en su casa, Andrés deja la carpeta sobre una mesa de madera oscura. La mesa tiene marcas de cuchillo, marcas de años. No abre la carpeta de inmediato. Primero se quita el abrigo, lo cuelga con cuidado. Como si el abrigo también tuviera que rendir cuentas. Luego enciende una lámpara. La pantalla es de tela amarillenta. La luz cae sobre el cuero gastado. El cuero está cuarteado en las esquinas. Ahí se ve el viaje. Ahí se ve el roce de pasillos y trenes. Saca el primer papel. Es una copia simple de su separación. No tiene sello. No tiene número. Tiene una firma que parece un garabato. La mira un rato largo, como si esperara que el papel se defendiera solo. Después saca una hoja con su dictamen. La tinta está un poco corrida, tal vez por lluvia, tal vez por sudor. Lee en voz baja una línea. No se advierte motivación suficiente. La frase suena seca, pero en su boca suena como un juramento. Dobla la hoja, la alisa con la palma y la guarda entre dos cartones. No por nostalgia, por método. En la mañana siguiente, vuelve a la universidad. El patio tiene un eco limpio. Se oyen pasos, se oyen risas cortas, se oyen sillas arrastrándose. En el aula, el pizarrón está rayado. Hay restos de tiza en el borde. Un borrador de fieltro deja una nube blanca. Andrés deja su sombrero en una silla, saca un cuaderno. Y no empieza con discursos. Empieza con un trámite, explica cómo se pide una certificación, explica qué es un asiento en un libro de actas. Explica por qué un número de registro oficial importa más que una promesa. Dice que un oficio sin fecha es una puerta abierta. Dice que una notificación sin constancia es una trampa. Dice que un expediente incompleto es un arma en manos ajenas. Los estudiantes toman nota. Algunos se aburren. Otros entienden demasiado rápido. En el descanso, un alumno se le acerca, tiene las uñas manchadas de tinta, le pregunta si vale la pena insistir cuando el poder no escucha. Andrés no responde con teoría. Le pide que imagine un juicio sin pruebas. Le pide que imagine un contrato sin firmas. Le pide que imagine una vida sin constancias. Y ahí el alumno baja la mirada. En su bolsillo, Andrés lleva una libreta pequeña. La libreta tiene una goma gastada. Ahí anota cosas que no entran en ningún acta. Una hora exacta. Un nombre dicho en un pasillo. Una frase escuchada al borde de una puerta. Esa libreta no es heroica. Es práctica. Es su manera de no perderse. En casa, por la noche, el sonido cambia. No hay botas. Hay cucharas. Hay agua hirviendo. Hay una radio que chisporrotea. La radio trae noticias de Quito. Trae nombres que suben y caen. Trae decretos leídos con voz solemne. Trae promesas de orden. Trae amenazas disfrazadas de calma. Andrés escucha sin moverse. A veces anota. A veces solo aprieta los labios. Porque ya aprendió a reconocer el tono. El tono que anuncia que mañana alguien va a pedir un sello. En un cajón guarda papel carbón. Guarda hojas en blanco. Guarda sobres. Guarda una regla de metal. La regla tiene una muesca en el borde. Esa muesca le sirve para alinear. Y alinear para él es resistir. Empieza a escribir textos. No son panfletos. No son memorias sentimentales. Son reconstrucciones. Anota cómo se pierde un libro de actas. Anota cómo se cambia un membrete en una noche. Anota cómo un decreto llega sin antecedentes. Anota cómo se exige un dictamen en una hora. Anota cómo se retienen documentos sin recibo. En una hoja escribe una frase y la subraya. Sin constancia, la versión oficial es la única versión, no la pública. La guarda porque publicar también es exponerse. Y él ya sabe cómo se paga la exposición. El país no se queda quieto. En 1941, la guerra con el Perú vuelve a abrir heridas. No es una herida abstracta. Es una lista de nombres en telegramas. Es un uniforme doblado en una silla. Es una madre que espera en una puerta. En Cuenca, los periódicos llegan con retraso. El papel viene con olor a tinta fresca. Las manos quedan negras al pasar las páginas.
Los titulares hablan de frontera, hablan de honor, hablan de sacrificio. En los cafés, la gente discute con voz baja. Se habla de traición. Se habla de incompetencia. Se habla de castigo. Y en esas palabras, Andrés escucha otra cosa. Escucha la excusa perfecta para saltarse procedimientos. Llegan oficios, llegan consultas, llegan pedidos de opinión, le piden que redacte, le piden que revise, le piden que avale medidas urgentes. La urgencia siempre llega con prisa. La urgencia siempre quiere atajos. La urgencia siempre pide que el derecho se vuelva martillo. Andrés acepta algunas tareas, las que tienen expediente, las que tienen base, las que dejan rastro. Rechaza otras, las que llegan sin papeles, las que piden confianza ciega, las que quieren una firma para tapar un vacío. Cuando rechaza, no hace escándalo. Escribe una respuesta corta. Pide antecedentes, pide competencia, pide procedimiento. Y esa lista, tan simple, se vuelve una pared. A veces la pared aguanta, a veces la pared se cae, pero él la levanta igual. En 1944, el aire vuelve a cambiar. Las noticias hablan de calles llenas, hablan de caídas. Hablan de una revolución de mayo que promete limpiar, promete abrir, promete devolver. En Cuenca, la gente se asoma a las puertas. Se oyen campanas, se oyen gritos, se oyen pasos apurados. Andrés no corre a la plaza, se queda con los papeles, porque sabe lo que viene después del grito. Viene el texto, viene la comisión, viene el borrador, viene la pelea por una coma. Le llegan cartas, algunas con membrete, otras sin nada. Le piden propuestas, le piden artículos, le piden ideas para una nueva constitución. En su mesa se apilan hojas, unas están mecanografiadas, otras están escritas a mano, hay tachones, hay márgenes llenos de notas, hay palabras repetidas como martillazos. Andrés lee con una lupa pequeña, no por vista, por costumbre. Busca trampas en lo mínimo, busca dónde se esconde una facultad sin control, busca dónde se abre una puerta para cerrar todas las demás. En un borrador, alguien propone poderes amplios para el Ejecutivo. Dice que el país necesita mando, dice que el país necesita rapidez, dice que el país necesita disciplina. Andrés toma su lápiz. No escribe un discurso, escribe una pregunta al margen. ¿Quién responde cuando el mando se equivoca? Esa pregunta no grita, pero incomoda. En otra hoja, ve una garantía escrita con belleza, palabras limpias, frases largas, promesas de derechos. Andrés no se deja seducir. Busca el mecanismo, busca el recurso, busca el juez competente, busca el plazo, busca la forma de exigir, porque un derecho sin puerta de entrada es un adorno. El ciclo de 1945 trae un texto nuevo, trae esperanza en papel, trae artículos que suenan a futuro, y también trae el viejo problema. El papel no se defiende solo. Andrés lo sabe, lo ha visto, lo ha tocado. ¿Ha visto cómo un sello cambia de mano en una noche? ¿Ha visto cómo un libro de actas desaparece en un camión sin recibo? Por eso, cuando habla con colegas, no habla de pureza, habla de controles, habla de responsabilidad, habla de dejar rastro. En su escritorio, el tintero es de vidrio grueso, la tinta es negra. A veces se espesa por el frío. Él la calienta con la mano, como si calentara una herramienta. En los años siguientes, su vida se vuelve un vaivén. Un día está en el aula. Otro día está en una oficina con olor a tabaco. Un día corrige exámenes, otro día corrige decretos. En Quito, los pasillos siempre tienen el mismo sonido. Zapatos sobre madera, papeles arrastrados, puertas que se cierran sin despedida. En Cuenca, el sonido es otro. Tiza, campanas, páginas pasadas con calma. Pero la política entra igual. Entra por la radio. Entra por el periódico, entra por el telegrama. Andrés envejece, no de golpe, de a folios. Sus manos cambian, las venas se marcan, la piel se vuelve más fina, pero la letra sigue firme. La letra es su forma de no ceder. En 1963, otra interrupción, otra junta, otra promesa de orden. La mecánica se repite con precisión. Primero, se declara la necesidad, luego, se suspenden garantías, luego, se revisan nombramientos, luego, se depura. La palabra depurar suena limpia, pero en los pasillos huele a miedo, huele a papel quemado, huele a cajones abiertos. Andrés recibe visitas. Algunos llegan con respeto, otros llegan con sonrisa fría. Le piden que aconseje, le piden que legitime, le piden que firme. Él pide expedientes, pide actas, pide números, pide fechas. A veces se los dan, a veces le dicen que se perdieron, a veces le dicen que no hace falta. Y cuando le dicen que no hace falta, Andrés entiende que hace falta más que nunca. En una ocasión, le traen un documento para respaldar una medida excepcional
El documento tiene membrete nuevo. El papel es más blanco que los de antes. La tipografía es distinta, como si el Estado se hubiera cambiado de traje. Andrés lo lee. Busca la base legal. Busca la competencia. Busca el procedimiento. No encuentra nada sólido. Devuelve el papel. No lo rompe. No lo esconde. Solo lo devuelve. Dice que sin fundamento no hay dictamen. Dice que sin expediente no hay respaldo. Dice que sin constancia no hay defensa. La respuesta no lo convierte en mártir. Lo convierte en incómodo. Y en Ecuador, lo incómodo se aparta con silencio. De pronto, dejan de llamarlo. De pronto, su nombre no aparece en listas. De pronto, su opinión no se cita. Ese vacío es una forma de castigo. No deja marcas visibles, pero pesa. En su casa, Andrés sigue trabajando. Ordena recortes. Los pega en hojas más grandes. Escribe al lado la fecha exacta. Escribe de dónde salió. Escribe quién lo firmó. Los recortes se vuelven frágiles. El papel se quiebra en las esquinas. Él los toca con cuidado, como si tocara pruebas en un juicio. Guarda cartas. Algunas son de antiguos alumnos. Le cuentan que trabajan en juzgados. Le cuentan que vieron presiones. Le cuentan que les pidieron favores. Andrés responde sin grandilocuencia. Les dice que pidan todo por escrito. Les dice que exijan recibos. Les dice que no entreguen originales sin copia. Les dice que un expediente es una cuerda. Si se corta, uno cae. En 1962, otra sacudida. Otro mando. Otra urgencia. El país se mueve como un edificio con cimientos flojos. Cada nuevo gobierno promete reforzar y cada nuevo gobierno arranca una pared para poner la suya. Andrés ya es un hombre mayor. Camina más lento. Se toma más tiempo para subir escaleras, pero su cabeza sigue contando plazos. Sigue midiendo consecuencias. En actos públicos, a veces lo invitan, le dan una silla en primera fila. Le ofrecen un café. Le dicen doctor con respeto. En otros actos, no lo nombran. No lo consultan, no lo llaman. Y él entiende el mensaje. El prestigio abre puertas. También enciende resentimientos, porque el prestigio recuerda que hubo reglas, y las reglas molestan cuando se quiere mandar sin freno. En sus últimos años, su rutina se vuelve precisa. Se levanta temprano, se lava la cara con agua fría, se sienta frente a la mesa, abre la carpeta, revisa lo que tiene. Hay papeles con sellos antiguos, sellos redondos, sellos ovalados, sellos que ya no existen. Hay firmas de hombres que ya murieron. Hay fechas que ya nadie quiere recordar. En una hoja, encuentra una anotación suya, una corrección en el margen. Una frase que puso para limitar un poder. La mira como se mira una cicatriz. No se felicita. No se lamenta. Solo la reconoce. Porque esa frase, aunque la hayan anulado, existió. Y si existió, alguien la escribió. Y si alguien la escribió, alguien la defendió al menos una vez. A veces, un visitante llega a su casa. ¿Trae un libro para que lo firme? Trae una consulta. Trae una historia. Le cuentan de un juez presionado. Le cuentan de un expediente perdido. Le cuentan de un decreto que apareció sin discusión. Andrés escucha. Hace preguntas cortas. ¿Qué día? ¿Qué hora? ¿Quién estaba? ¿Qué papel vieron? ¿Qué sello tenía? ¿Qué número? La gente se sorprende. Esperaban consuelo. Reciben un interrogatorio. Pero ese interrogatorio es su forma de ayudar, porque sin detalles, todo se vuelve niebla. En una tarde de lluvia, el techo gotea. Una gota cae cerca de los papeles. Andrés mueve la carpeta a otro lado, pone un plato bajo la gotera y sigue leyendo. La lluvia golpea el vidrio. El sonido es constante, como un reloj. En diciembre de 1978, el cuerpo ya no le responde igual. La respiración se vuelve corta. El frío se mete en los huesos. La casa se siente más silenciosa. En la mesa, quedan hojas a medio ordenar. Quedan recortes sin pegar. Queda una carta abierta. Alguien le acerca agua. Alguien le acomoda una manta. Él mira hacia la carpeta. No con drama. Con preocupación práctica. Porque sabe lo que pasa cuando los papeles quedan sueltos. Se pierden. Se mezclan. Se usan contra alguien. O se tiran como basura. El 8 de diciembre de 1978, Andrés F. Córdoba muere. No hay decreto que lo anuncie. No hay junta que lo celebre. Hay una ausencia en una silla. Hay una lámpara apagada. Hay una mesa con marcas. Quedan sus textos, quedan sus dictámenes. Quedan sus correcciones en márgenes. Quedan cartas con tinta ya pálida. Quedan recortes que manchan los dedos. Quedan también los huecos. Los libros de actas que desaparecieron. Los oficios sin recibo. Las firmas ilegibles que decidieron destinos. Y queda una lección que no necesita sermón. Un jurista puede perder el cargo en una tarde. Puede perder la voz en un año. Puede ser borrado de una lista con una palabra. Pero si deja constancia, el poder no puede decir cualquier cosa para siempre. El papel no detiene un cuartel,
pero puede obligar a la historia a mirar de frente. En un país donde la ley cambia a golpes, él no sobrevivió por fuerza, sobrevivió por método, por paciencia, por esa obstinación de pedir fecha, número y sello, incluso cuando se reían. Al final, su vida no queda como estatua, queda como expediente, con folios manchados, con bordes gastados, con una verdad incómoda escrita en tinta seca, que el poder pasa, y el rastro, si alguien lo cuida, se queda